La corrupción de la justicia fue un problema serio en la época y la sociedad del profeta Isaías. Y debido a que el pecador es igual de pecador desde la caída en Génesis capítulo 3, la corrupción de la justicia sigue siendo un problema serio en nuestra época. Esto lo vemos ilustrado en los resultados de la investigación de la organización Transparencia Internacional. Esta es una organización internacional que busca ayudar a víctimas de corrupción en todo el mundo. La meta de esta organización es detener el abuso de poder, el soborno y, de acuerdo con su meta, tener un mundo libre de corrupción. En el 2017, publicaron los resultados de su encuesta sobre la percepción de la corrupción en 180 países. De acuerdo con estos resultados, las 5 naciones que se perciben como las menos corruptas son Nueva Zelanda en primer lugar, seguida de Dinamarca. Finlandia y Noruega están empatadas en tercer lugar junto con Suiza. Como comentario al margen, las Naciones Unidas publican un reporte anual y en ese reporte miden qué tan feliz se siente la gente en donde vive y por qué. Este reporte es llamado el reporte de la felicidad en el mundo. Y los resultados del 2018, que acaban de ser publicados por la BBC el 15 de marzo del 2018, presentan a las 5 naciones percibidas como las menos corruptas que acabamos de mencionar dentro de los primeros 8 lugares del reporte de la felicidad en el mundo. En otras palabras, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suiza, percibidas como las menos corruptas en el mundo, son 5 de las 8 naciones en donde la gente se siente más feliz, como un dato interesante. Ahora, regresando al reporte de Transparencia Internacional, en el polo opuesto, las naciones percibidas como las más corruptas, según esta investigación, son Afganistán en el lugar 177, Siria en el lugar 178, Sudán del Sur en el lugar 179 y Somalia en el lugar 180, la última. Y adivinen en qué lugar de estos 180 países está México. Nuestro México lindo y querido se encuentra en el lugar 135 de 180. Estamos empatados con la República Dominicana, Honduras, Kirguistán, Papúa Nueva Guinea, Lao en el Pacífico Asiático, Paraguay y Rusia. En otras palabras, somos de los más corruptos, según esta investigación. Realmente no somos muy diferentes del reino de Judá en la época de Isaías. Obsérvenlo en Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5. Recuerden que aquí en Isaías capítulo 5, este capítulo fue predicado por Isaías durante el reinado del rey Usías, alrededor del año 790 al 739 a.C. Y recuerden que Isaías capítulo 5 concluye un mensaje que Isaías predicó comenzando en el capítulo 2. Recuerden que este capítulo 5 de 30 versículos lo hemos dividido en 2 partes. Esta es la cuarta y última parte, si Dios quiere, nuestro estudio de Isaías capítulo 5. Aquí en Isaías 5 estamos estudiando 2 realidades de Israel que te advierten contra el pecado. Vimos en los versículos 1 al 7 en primer lugar que Israel es comparada a una viña estéril y en segundo lugar estamos estudiando que Israel es condenada por su pecado. La última vez nos quedamos en el versículo 21. Vamos a continuar con el versículo 22 y para empezar entonces vamos a leer Isaías 5 versículos 22 al 30. Isaías 5 versículos 22 al 30. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel.
Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Isaías 5:26. Alzará pendón a naciones lejanas, y silbará al que está en el extremo de la tierra. Y he aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece, ninguno se dormirá, ni le tomará sueño, a ninguno se le desatará el cinto de los lomos, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Sus saetas estarán afiladas y todos sus arcos entesados. Los cascos de sus caballos parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar. Entonces mirará hacia la tierra, y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz. Recordarán que aquí en Isaías 5:8, comenzando desde el versículo 8, aunque leímos a partir del 22, en Isaías 5:8 al 30, Dios condenó 6 pecados de Israel seguidos por juicio. Recordarán que vimos el primero ya, el amor por las posesiones, en los versículos 8 al 10. En segundo lugar, el amor por el alcohol, en los versículos 11 al 17. En tercer lugar, el amor cínico por el pecado, en los versículos 18 y 19. En cuarto lugar, la moralidad invertida, en el versículo 20. En quinto lugar, la soberbia, en el versículo 21. Y llegamos al sexto pecado, versículos 22 y 23, la corrupción de la justicia. La corrupción de la justicia. Obsérvenlo aquí en Isaías 5:22. Hay otra vez un lamento por lo que sufrirían estos israelitas de Judá por el juicio que Dios iba a derramar en contra de ellos. Específicamente observen por qué pecado. Isaías 5:22. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Son borrachos, eran borrachos, pero observen, aquí hay una dimensión más a su embriaguez, versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho. Esa palabra cohecho en Reina Valera 60 traduce una palabra hebrea que significa soborno. Entonces el texto dice, versículo 23, los que justifican al impío mediante soborno y al justo quitan su derecho. Esto ya lo habíamos visto desde Isaías 1:23, si me acompañan por un momento. Ya habíamos visto este pecado en los líderes, en los gobernantes de Judá. Isaías 1:23, tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. El hecho de que estos gobernantes recibieran sobornos mostraba su pecaminosidad, mostraba que estaban actuando de manera impía, de manera desobediente a Dios. Observen cómo lo expresa Proverbios 17:23. Acompáñenme allá atrás por un momento a Proverbios 17:23 y observen cómo este texto describe a la persona, a la autoridad que recibe un soborno para corromper la justicia. Proverbios 17:23. Dice aquí el texto en Proverbios 17:23, el impío toma soborno del seno. Aquí el seno se refiere al doblez de la túnica encima del cinto que usaban en ese entonces, en donde se podían esconder manos u objetos, es la idea. Entonces, dice aquí Proverbios 17:23, véanlo de nuevo, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Aquí la palabra justicia se refiere a la justicia legal. Entonces, de acuerdo con este gran texto, el que recibe soborno, esto es, el que recibe dinero para corromper la justicia, muestra que es un impío. En otras palabras, el aceptar sobornos revela un corazón pecaminoso.
¿Quiénes son los que pueden pervertir las sendas de la justicia legal? Una autoridad gubernamental, un policía, un juez, etc. Entonces, las autoridades civiles que reciben soborno en secreto, según este texto de Proverbios 17:23, las autoridades civiles que reciben soborno en secreto para torcer la justicia, muestran que son impíos, que son malos, que son pecaminosos. Y además, contradicen su trabajo, porque en lugar de aplicar la justicia legal, la tuercen. Son criminales en posiciones de autoridad. Esto era lo que estaba pasando en Isaías, de regreso al capítulo 5, versículos 22 y 23. Así estaban actuando los gobernantes del reino de Judá. Véanlo de nuevo en Isaías 5, 22 y 23. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 23. Los que justifican al impío mediante cohecho, soborno, y al justo quitan su derecho. Estos gobernantes de Judá amaban el dinero y el alcohol y corrompieron la justicia. Estos gobernantes de Judá eran unos borrachos, corruptos, avaros. Les preocupaba más su placer personal que aplicar la ley de manera justa. Qué pecado tan predominante, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, inclusive en la actualidad, en tantas diferentes naciones, como lo ilustra ese reportaje, esa investigación de Transparencia Internacional. Pero en el caso de Judá, lo que estaban haciendo estos líderes violaba la ley mosaica, violaba la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Obsérvenlo ahí en Éxodo 23, versículo 8, cómo esta fue una violación directa de la ley. Éxodo 23, versículo 8. Éxodo 23, versículo 8. Aquí en Éxodo 23, Israel está a las faldas del monte Sinaí. Estamos alrededor del año 1445 a.C. Moisés aquí está arriba en el monte Sinaí recibiendo estos mandatos. Dios está manifestando su presencia ahí, recuerdan, de una manera aterradora para Israel, según Éxodo 19. Hay fuego, humo, trueno, relámpagos, un sonido fuerte, continuo, está temblando. Esta es una escena sin paralelos. Y aquí en Éxodo capítulos 21 al 23, Dios está dando varias leyes civiles que son una aplicación de los 10 mandamientos a diferentes situaciones. Y en esta sección, en donde está Éxodo 23, 8, Dios les da varias leyes que tienen que ver con la manera en la que tratan otras personas. Entonces Dios aquí le dice a Moisés, mientras que Moisés está allá arriba en la cima del monte Sinaí, y le dice esto, Éxodo 23, 8, no. Esa palabra es importante, lo en el hebreo, es la negación permanente en hebreo. Se puede traducir como en el Decálogo, nunca, no o nunca. Y observen lo que dice Dios aquí en el versículo 8. No recibirás presente. Esa palabra presente traduce una palabra hebrea que significa soborno. Dios manda a Moisés aquí para que les diga a los israelitas en Éxodo 23, 8, nunca recibirás soborno. Y observen la razón al final del versículo 8. Porque el presente, esto es el soborno, ciega a los que ven, en el hebreo los que ven con claridad, y pervierte, o en el hebreo distorsiona las palabras de los justos. Observen la sabiduría perfecta de Dios reflejada en este texto. Qué recordatorio del efecto tan dañino del soborno. Ciega y calla la justicia, inclusive antes de la ley. Observen la sabiduría de Jetro al aconsejar a su yerno Moisés en este asunto de la corrupción. Ya que están ahí en Éxodo 23, pasen a Éxodo 18 por un momento. Éxodo 18. Recuerden que aquí en Éxodo 18 estamos en una sección de Éxodo que va del capítulo 12 al 18, y aquí Israel va camino al Sinaí. Dios los sacó a través de Moisés de la esclavitud egipcia, van camino al Sinaí aquí en Éxodo 18, y en Éxodo 18 vemos la sabiduría de Jetro, y esta sabiduría que vemos aquí plasmada en Éxodo 18 fue el fundamento, fue el cimiento de la estructura básica del sistema judicial de Israel. Observen lo que le dice aquí Jetro, el suegro de Moisés, a su yerno Moisés. Éxodo 18, 13.
Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué está pasando aquí? Aquí los israelitas probablemente son unos 2 millones, como lo vemos alrededor de Éxodo 12:37, es un estimado. Probablemente los 12 millones no vinieron a diario a consultar a Moisés aquí, pero sí habrían habido bastantes situaciones, imagínense, que tratar con 2 millones de personas, y por ello, según Éxodo 18:13, ahí estaba Moisés sin hacer nada más que eso. Y observen lo que sucede en Éxodo 18:14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Versículo 15, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces, versículo 17, el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú, y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Versículo 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Palabras gloriosas para un suegro, yo aconsejaré al yerno. Es broma, hermanos, no muy buena por lo visto, nadie se rió. Creo que no la voy a repetir en el segundo servicio. Versículo 19, seguimos. Entonces Jetro le dice a Moisés: oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Versículo 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Y aquí viene, versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Observen que estos hombres, Jetro dijo sabiamente, a quienes Moisés le debía delegar cierta responsabilidad para compartir la carga de liderazgo, de consejería. Observen que estos hombres, Jetro le dijo aquí en Éxodo 18:21, debían aborrecer la avaricia. ¿Por qué? ¿Por qué ser tan preciso en ese requisito? Para evitar que fueran corrompidos, para evitar que usaran su posición de liderazgo para ganar dinero de manera corrupta. Jetro continúa con su consejo para Moisés, versículo 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Observen que aquí Jetro le aconseja a Moisés que delegue a hombres íntegros y capaces, y al hacer esto, Moisés, al delegar responsabilidad a estos hombres, Moisés compartiría la carga con ellos y no sería tan pesado para Moisés. Entonces Jetro le dice a su yerno: escoge hombres íntegros y delégales los asuntos que ellos puedan manejar, y quédate con los que solo tú puedes manejar. Un gran consejo inclusive para el área de administración de cualquier ámbito humano. Vean el versículo 23. Jetro continúa aconsejando a su yerno. Y escuchen esto, este texto es clave en este consejo. Éxodo 18:23. Jetro le dice a Moisés: si esto hicieres y Dios te lo mandare. ¿Qué es esto? Jetro aconsejó, pero Jetro sometió su consejo a lo que Dios mandara a Moisés. Entonces le dice Jetro a Moisés, versículo 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, esto es, yo te doy mi consejo, pero somételo a lo que Dios diga, el que tiene la última palabra es Dios. Versículo 23 al final, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí, hermanos, Jetro muestra ser un suegro ejemplar. Observen, suegros. Jetro le dio un consejo sabio a Moisés, pero en el versículo 23 le dijo: pero haz lo que Dios diga. En otras palabras, Jetro sometió su consejo a la palabra de Dios. Aunque no es el punto central del texto de Isaías 5, como implicación práctica al margen, suegros,
hablándote a ti, suegro, cuando le das un consejo a tu yerno, suegro, suegra, cuando le das un consejo a tu yerno, nuera, hijo, hija, le das tu consejo, pero lo animas a evaluar y someter ese consejo a la palabra de Dios. Esto es muy importante, como un suegro cristiano, una suegra cristiana. Esto es, reconoce que Dios es la autoridad, no tú ni tu experiencia. Esto anima al que le das consejo a aplicar. Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22. Ahí recuerdan, Pablo dijo en Primera de Tesalonicenses 5, 20 al 22, no menospreciéis las profecías, no menosprecies la proclamación pública de la palabra de Dios, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Muchas veces nuestros queridos suegros cristianos de manera bien intencionada aconsejan, pero hay un cortocircuito. Profesan y buscan vivir la vida en sumisión a la palabra de Dios, pero cuando ellos les dan un consejo a sus yernos o nueras o hijos o hijas, ahí hay un cortocircuito. Se les olvida aquí que la autoridad es la palabra de Dios, inclusive en ese consejo que dan. Y obviamente si no es un asunto de opinión, mucho más, ¿no es cierto? Asuntos donde la palabra de Dios no dice si le vas a dar avena o cornflakes al niño. Y no puedes actuar como suegro como si fuera la ley. Si no das cornflakes estás en pecado. No era porque así fue cuando yo tuve 5 años. Mi mamá hace 50 años nos dio cornflakes. Y si no le das cornflakes a tu niño no va a crecer sano y fuerte. Eso es lo que dice el gallo. ¿Cómo dice el gallo? ¿Cómo se llama el gallo de cornflakes? No. ¿Claudio? No, Claudio es él. Hermano, es el Looney Tunes, creo. Cornelio. Ahora otra implicación importante aquí del consejo de Jetro, aquí en Éxodo 18, es que Jetro dio, escuchen su consejo en el momento correcto. Aquí teniendo una pequeña plática de ayuda a nuestros amados suegros. Jetro dio su consejo por implicación en el momento correcto. Entonces, suegros, den sus consejos, animando a sus hijos a evaluar y hacer todo conforme a la palabra de Dios, y den sus consejos, escuchen, en el momento apropiado. Y muchas veces, como observación personal, falible, esto es de 1 Contreras 2:2, quizás ese momento no llegue, porque tus hijos o yernos o nueras no te pidieron tu consejo. Probablemente en casos así es más sabio que no digas nada, pero recuerda algo, aquí hay una verdad bíblica que recordarles, que podrá tener aquí una implicación práctica, pero reconozco otra vez que este es 1 Contreras, esto es apócrifo. Recuerda que tus palabras deben edificar, esto sí es bíblico, Efesios 4:29. Tus palabras, suegra, deben edificar, no contribuir a la contienda. Entonces podrías verlo como una implicación práctica del edificar. Si estás viendo que tu opinión o consejo a tu hijo, yerno, nuera, causa contienda, no está edificando. Entonces, sé sabia, sé sabio. Entonces observen lo que sucede aquí, versículo 24, Éxodo 18, continúa. Éxodo 18, 24, y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Versículo 25, escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Versículo 26, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y en el 27 despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Aunque aquí en Éxodo Moisés dice que siguió el consejo de Jetro de manera inmediata, parece que Moisés escribió esta parte de Éxodo de manera temática, no cronológica. ¿Por qué decimos esto? Porque de acuerdo con Deuteronomio 1, 9 al 15, Moisés implementó este consejo de Jetro después de que Dios les dio la ley, y la ley Dios la dio hasta Éxodo 20. O la vemos a partir de Éxodo 20. No la dio solo ahí, sino la siguió expandiendo. Entonces regresemos a Isaías 5, 22 y 23. Aquí entonces en Isaías 5, 22 y 23 volvemos a ver dos pecados que ya había condenado Dios en los versículos 3 al 17. Véanlo otra vez. Éxodo 5, 22. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Aquí está el pecado de la embriaguez otra vez. Ya lo habíamos visto, recuerdan, ahí atrás en el versículo 11 y 12.
Aquí se repite el pecado de la embriaguez en Isaías 5:22, y observen en el 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aquí observen ustedes la diferencia. En el versículo 11, los borrachos eran en general habitantes del reino de Judá, israelitas, que eran parte del reino de Judá. Pero aquí en los versículos 22 y 23, los borrachos y los avaros, que por cierto vimos también la avaricia ahí en el versículo 8, la avaricia o los avaros del versículo 8 son israelitas en general de Judá, a quienes les escribe Isaías, a quienes les predicó Isaías. Entonces, versículo 8, hay avaros del pueblo en general, hay borrachos en el 11 del pueblo en general, pero aquí en el 22 y 23, los avaros y los borrachos eran los gobernantes de Judá. Sabemos que eran los gobernantes, recuerden, porque versículo 23, los únicos que pueden justificar al impío mediante soborno y al justo quitar su derecho son los jueces, los gobernantes. Hermanos, aquí vemos este pecado de injusticia, de corrupción, viola el diseño de Dios, escuchen, para el gobierno en toda época, no solo bajo la ley, sino inclusive en nuestra época. Véanlo ahí en Romanos 13. Vean Romanos 13. Recuerden el diseño de Dios en su gracia común para todo gobierno, aún un gobierno incrédulo. Romanos 13, versículo 1. Romanos 13, 1. Dice aquí el Espíritu de Dios, sométase, un imperativo en el griego. En otras palabras, obedezcan, hagan lo que les ordenen. Es un mandato, si no haces esto, estás pecando como cristiano. Y observen a quién debemos someternos, Romanos 13:1. Sométase toda persona, observen, sin excepción, a las autoridades superiores. ¿Quiénes son? Aquí en el texto, las autoridades civiles que están gobernando. En otras palabras, Dios te dé el mandato aquí de obedecer al policía, al presidente municipal, al presidente, al Congreso, a quien sea, cualquier autoridad civil. Noten que no dice aquí si es corrupto, no, simplemente dice obedece. La única excepción es si te piden pecar, como lo vemos en Hechos 5:29. Ahora observen la razón que nos da aquí el texto por la que debemos someternos a las autoridades civiles. Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Las que hay, esto es, las que están gobernando ahora en la época de los romanos y para nosotros las de nuestra época. Observen al final del 1, por Dios han sido establecidas. Memorízate este texto si es necesario conforme entramos a elecciones. El que va a ganar en julio va a ser el que Dios ponga. Dios ha colocado a toda autoridad civil, sea corrupta o no, Él las ha establecido. Y no importa que la mayoría de México esté descontenta con nuestro presidente, Dios lo puso y Dios te manda obedecerlo y respetarlo. Y escuchen, una aclaración. Dios no aprueba, Dios no participa en el pecado de las autoridades civiles, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie, Santiago 1:13. Pero la palabra de Dios es clara en toda, a lo largo de sus páginas, y aquí lo vemos en un texto clave, en mostrar que Dios es el que decide quién gobierna, no importa el tipo de gobierno, sea monarquía, democracia o lo que sea, no importa cómo haya llegado al poder la persona, no importa si el gobernante es moral o corrupto, Dios es el que lo pone. Y recuerden aquí, cuando el Espíritu de Dios escribe esto a través de Pablo, Pablo le escribe a los cristianos que estaban en Roma, la capital del Imperio Romano, la ciudad donde estaba el cuartel general del Imperio Romano. Y recuerden que el gobierno romano estaba infestado de corrupción. Hay registros históricos extrabíblicos de esto, pero en particular hay evidencia bíblica que muestra que el gobierno romano estaba infestado de corrupción. Por ejemplo, en Hechos 24:26, el comandante Lisias sobornó a alguien para comprar su ciudadanía romana en Hechos 22:28. Hechos 24:26 es otro ejemplo. Obviamente Pablo sabía lo corrupto que era el gobierno romano, sin embargo le dijo aquí a los creyentes en Roma, versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, escuchen esto.
de modo, o en el griego, por esta razón. ¿Por qué razón, Pablo? Porque versículo 1, debido a que Dios ha establecido la autoridad civil, versículo 2, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esa palabra se opone en el griego significa resiste o está en un estado de rebelión en contra de. Si tú te opones, si tú te resistes, si tú te rebelas contra la autoridad del gobierno, estás resistiendo a lo que Dios estableció. No te estás sometiendo a Dios mismo. Y escucha, versículo 2 al final. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el griego, van a traer sobre sí mismos juicio, castigo judicial. Esto, hermanos, es una forma de la ira de Dios. El castigo que implementa un gobierno civil contra un desobediente a la ley. Si tú no te sometes al policía de tránsito, al presidente, a cualquier tipo de autoridad gubernamental, te estás oponiendo a Dios, y si haces eso, mereces castigo de las autoridades. Esta es tu responsabilidad, claro. Y aquí vemos también cuál es la responsabilidad del gobierno de una nación: aplicar la ley, proteger al inocente. Esto lo vemos ahí en el versículo 3, véanlo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Aquí apunta a la pena capital, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Tremendo texto, hermanos, tremendo texto. En otras palabras, es servidor de Dios. Escucha, el presidente Peña Nieto es un servidor de Dios. Todo gobernante, todo nuestro Senado, Cámara de Diputados, todos, según este texto, son servidores de Dios. Y tienes que respetarlos. Y noten ustedes que Dios les da, versículo 4, la espada, la facultad de aplicar el máximo nivel de castigo a nivel humano, que es quitarle la vida a una persona. Eso es serio. No se te olvide cuando ves un policía de tránsito, y aunque nuestra tendencia en nuestra sociedad es, ay, el policía X es un corrupto, vele la pistola que trae ahí en el cinturón para que recuerdes que Dios le dio esa autoridad, para que si es necesario le quite la vida a un desobediente. Es un servidor de Dios. Entonces, no contribuyas a la injusticia, la implicación, ni a la corrupción, sino a obedecer a las autoridades tal como Dios te ha mandado. Debes contribuir a el propósito de Dios para las autoridades. Recuerden, la función primordial del gobierno, según este texto, no es proveernos de vales de despensa, ni de calles, ni de levantar la basura, aunque es agradable. La función primordial de un gobierno en la gracia común de Dios, según Romanos 13, 1 al 4, es proteger al inocente y castigar al malo. Y escucha, por mal que esté un gobierno en corrupción y demás, es mejor eso que no tener gobierno. Y si no, simplemente prende las noticias y ve tantos países como Siria y otros, para que veas lo que sucede cuando un grupo de ciudadanos se rebela contra el gobierno. Obvio, no estamos justificando aquí la maldad de los gobernantes, que quede claro, menos el del presidente de Siria. Pero, otra vez, cuando los ciudadanos se someten al gobierno que sea autoritario, corrupto, injusto, siempre y cuando no sea pecado, contribuye en la gracia común de Dios a una medida de paz social. Vean nada más, estamos aquí en esta mañana, sin tener que escondernos. Por la gracia de Dios, es gracia común de Dios, porque nos ha dado un gobierno que preserva cierto nivel de orden social. Aunque obvio nos gustaría, y a Dios le gustaría en primer lugar que fuera más, pero esta es la gracia común de Dios. Ahora regresemos a Isaías 5. Isaías 5. Recuerden que aquí en Isaías 5, 8 al 30, Dios condena 6 pecados de Israel seguidos por juicio. Ya vimos los 6 pecados: amor por las posesiones 1, por el alcohol 2, 3 por el pecado, amor cínico por el pecado, 4 moralidad invertida, 5 soberbia, repasando,
Ya vimos el último 6, corrupción de la justicia. Y ahora, en los versículos 24 al 30, aquí Dios cierra con juicio. Juicio. Versículos 24 al 30. Observen lo que dice aquí Isaías 5:24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo, y la llama devora la paja, estas son hojas secas, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo. Porque desecharon, en el hebreo rechazaron la ley de Jehová de los ejércitos. Observen la conexión. Ya vimos la denuncia de estos pecados desde el versículo 8 hasta el versículo 23. Y aquí el 24 abre diciendo, por tanto, debido a estos pecados, que realmente era, como dice aquí el texto, una expresión de haber desechado, de haber rechazado la ley de Jehová de los ejércitos. Este título es importante, recuerden, Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot, que se usa varias veces en Isaías. Este título de Dios, Jehová de los ejércitos, recuerden, refleja su control del universo, su soberanía. Y aquí observen cuando dice el Espíritu de Dios, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Observen, está diciendo, rechazaron la ley de la máxima autoridad del universo. Observen la osadía. Rechazaron la ley de el soberano. Y observen cómo concluye el versículo 24. Y abominaron, en el hebreo esa palabra abominaron significa trataron de manera irrespetuosa, trataron de manera irreverente, observen, la palabra del Santo de Israel. Aquí el Espíritu de Dios, aparentemente al usar estos títulos de Dios, lo hace para mostrar otra vez un contraste fuerte. Por un lado, rechazaron la ley de la máxima autoridad del universo, Jehová de los ejércitos. Y por otro lado, versículo 24 al final, fueron irrespetuosos hacia la palabra del Santo de Israel, del que no tiene pecado, del perfecto. Esto muestra la osadía, la rebelión, la desobediencia flagrante y abierta de Judá. Se atrevieron a rechazar y faltarle al respeto al Dios soberano y al Dios santo al desobedecer su palabra. Y hermanos, qué recordatorio es esta última frase del versículo 24, de lo que hacemos cuando pecamos contra Dios, de lo que hacemos cuando nosotros nos atrevemos a desobedecer la palabra de Dios. Estamos rebelándonos contra la autoridad máxima del universo, Jehová de los ejércitos. Estamos siendo irrespetuosos hacia el Santo de Israel, el perfecto. Entonces, ellos en su osadía, su rebelión, en esta expresión de desobediencia flagrante, ellos rechazaron la palabra de el Dios soberano, le faltaron el respeto al Dios santo, perfecto. Y versículo 25, por esta causa. ¿Por qué causa? Ya lo vimos en el versículo 24. Ahí lo vimos al final. Porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Versículo 25, por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió, en el hebreo le golpeó. Y se estremecieron, quiere decir temblaron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados, en el hebreo como basura, en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esta frase, que la mano de Dios esté extendida, simboliza que Dios todavía está juzgando. Recuerden, esto es un antropomorfismo. Describe a Dios en términos humanos, no que Dios tenga un cuerpo humano, porque es espíritu. Pero el versículo 26, observen, sigue diciendo cómo los juzgaré a Dios. Versículo 26, alzará pendón, en el hebreo una señal, a naciones lejanas. ¿Qué es esto? Esto se refiere a que Dios trajo a Egipto, a Siria. Lo veremos si Dios quiere en Isaías 7:18. Y después trajo a Babilonia. Entonces, Dios trajo a Egipto, a Siria, a Babilonia, para juzgar todo el pecado de Judá descrito aquí en Isaías 5. Y observen qué más les haré a Dios para juzgar su desobediencia. Versículo 26. Alzará pendón a naciones lejanas, y aquí viene, y silbará al que está en el extremo o el fin de la tierra, y he aquí que vendrá pronto y velozmente. ¿Qué significa esto? Que Dios traería rápidamente a personas de todo lugar.
El versículo 26 nos recuerda el control de Dios sobre las naciones. En las palabras de Daniel 4:17, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Misma idea de Romanos 13:1. Las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Versículo 27 al 30, aquí en Isaías 5, describen estas personas que vendrían contra ellos. Isaías 5:27. No habrá entre ellos cansado, ni quien tropiece. Ninguno se dormirá, ni le tomará sueño. A ninguno se le desatará el cinto de los lomos o la cintura, ni se le romperá la correa de sus sandalias. Versículo 28. Sus saetas, se refiere a flechas, estarán afiladas, y todos sus arcos entesados, quiere decir tensos, listos para disparar. Versículo 28 continúa. Los cascos, se refiere a las pezuñas de sus caballos, parecerán como de pedernal, y las ruedas de sus carros como torbellino. Está describiendo un ejército. Versículo 29. Su rugido será como de león. Aquí la imagen es de alguien, es como un león que va avanzando, no le da miedo, va avanzando. Versículo 29. Su rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá los dientes y arrebatará la presa. Se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Versículo 30. Y bramará, en el hebreo rugirá sobre él en aquel día como bramido, rugido del mar. Al final del 30, entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos, esto es por las nubes, se oscurecerá la luz. Aquí en los versículos 27 al 30, Dios describe a soldados fuertes, preparados, muy bien armados, que Dios iba a traer para arrasar con ellos, con Judá, estos israelitas descritos en el capítulo 5, iba a arrasar con ellos y por eso, versículo 30, iban a terminar sufriendo profundamente. ¿Acaso Dios estaba mostrando aquí ser demasiado severo o injusto al juzgar de esta manera a Judá? En absoluto. Claro que no. Recuerden que vimos que Dios proveyó todo lo necesario para que Judá obedeciera. Véanlo de nuevo en Isaías 5:1 al 2. Regresen ahí, ya lo estudiamos hace varias semanas, pero obsérvenlo, Isaías 5:1 y 2. Ahora cantaré, dice Isaías, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Recuerden que la viña aquí representa a la nación de Israel. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. En otras palabras, Dios hizo todo lo necesario para que su pueblo obedeciera, pero al final del 2, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Judá, teniendo la capacidad, la responsabilidad de obedecer a Dios, Judá prefirió desobedecer y pecar, y los 6 pecados que Dios condena aquí al final del capítulo 5, son un ejemplo de las uvas agrias de Isaías 5:2 que Judá había producido. Son una muestra de su desobediencia, y por lo tanto, estos pecados, estos 6 pecados que estudiamos a fondo, muestran lo mucho que merecían este juicio de Dios por su pecado. Así también como cristiano, Dios te ha dado todo lo necesario para que lo obedezcas. Lo vemos en varios pasajes. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13, este texto hermoso que nos llena de ánimo, particularmente en medio del sufrimiento. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios nunca te va a colocar en una situación en la que desobedezcas, nunca te va a colocar bajo tanta presión que no puedas obedecerlo. Allá adelante en 2 de Pedro, o pueden hacer una escala ahí en Efesios 1, versículo 3, nos recuerda tantos recursos que Dios nos ha dado en Cristo, recursos espirituales. En Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Allá adelante en Colosenses 2:10,
hablándole a los creyentes en Colosas, se aplica a ti, cristiano, hoy. Ahí en Colosenses 2:10, escuchen lo que les dijo. Bueno, de hecho, ya que están por ahí, deténganse en Filipenses 2. Filipenses 2, otro texto que habla de que Dios es el que nos da todo lo necesario para obedecerle. Filipenses 2, 12 y 13, dice aquí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este texto describe la actitud que debes tener, no temor de perder la salvación, no dice nada de eso el texto. Y observen esto, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí en Colosenses 2:10, véanlo de nuevo, otra vez texto tras texto, y estos son únicamente algunos que indican que Dios nos ha dado todo lo necesario para obedecerlo. Colosenses 2:10 dice aquí: y vosotros estáis completos en Él, en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. En otras palabras, si eres cristiano, no te falta nada para obedecer al Señor. Tienes todo lo que necesitas para serle obediente. Finalmente vean 2 de Pedro 1:3, otro texto hermoso. 2 de Pedro 1:3. Vean nada más la riqueza, los recursos que el Señor nos ha dado para serle fieles, para obedecerles. 2 de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si tú como cristiano pecas, no es porque Dios no te ha dado lo necesario para obedecerlo. Pecas porque quieres. Pecas porque, igual que Judá, escoge rechazar al Santo, escoge rechazar la autoridad del Altísimo y levantarte tú como autoridad y decir: no me importa lo que diga el Altísimo, voy a hacer lo que yo quiero. Y es una actitud igual de osada, de rebelión fragante, cada vez que pecamos, como la tuvo Judá. Entonces pecas porque prefieres satisfacer tus deseos pecaminosos. Cada vez que tú y yo pecamos, no es porque fue demasiada fuerte la tentación y no la pude resistir, no. Es que no pude. Es que si eres un verdadero creyente puedes. Cuando pecas es porque prefieres satisfacer tus deseos pecaminosos en lugar de satisfacer el deseo de Dios de que seas santo. Y cuando haces eso, igual que Judá, te expones al juicio de Dios en tu vida, no eterno, pero sí temporal, como lo vemos de nuevo con los corintios desobedientes en 1 Corintios 11, 29 y 30, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Quieres actuar como Judá? Dios te va a tratar como Judá. Quizás es obvio, no va a ser igual en términos de juicio específico, no va a traer a otra nación para aplastarte, porque no estamos bajo el antiguo pacto. México no es el pueblo escogido de Dios, pero sí, como lo enseña el Nuevo Testamento, te expones a su juicio, a su disciplina. Vamos a orar y continuamos, si Dios quiere, la semana próxima con otro texto glorioso de Isaías, si Dios quiere. Padre, te damos gracias por tu palabra perfecta. Gracias por este estudio tan rico de Isaías capítulo 5. Gracias por estas verdades tan necesarias. Toda tu palabra, toda la Escritura es inspirada por ti. Y vemos cómo es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que podamos crecer en madurez espiritual. Gracias, Señor, por tu gracia. Verdaderamente nos das mucho más, infinitamente más de lo que merecemos. Aún como creyentes somos tan parecidos a Judá en Isaías 5. Pecamos y esto nos recuerda Isaías 5 lo terrible que es el pecado. Qué fácil es minimizar nuestro pecado. Qué fácil es
adoptar maneras de pensar del mundo y pensar que el pecado es un pecadillo, es cualquier cosita, no es nada serio, es una debilidad y todo el mundo lo hace y es algo serio. Rebelión contra el Santo, contra Jehová de los ejércitos. Que estas verdades nos motiven a obedecer. Gracias, Padre, por proveernos todos los recursos necesarios para obedecerte. Qué bendición tan grande, no nos falta nada para serte fieles. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que nuestro pecado es nuestra culpa y únicamente nuestra culpa. Tú has provisto todo lo necesario como lo hiciste con Judá para que te obedezcamos. Oramos, Padre, que esto esté fresco en nuestra mente, que recordemos que nos has bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Que recordemos lo ricos que somos en Cristo y que tenemos la capacidad por tu gracia de obedecerte para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos de hoy en 8, hermanos, si Dios quiere.